Hola, ¿qué tal? En este día te invito a que vayas conmigo, que vayamos juntos al Salmo 27. El Salmo 27 dice de la siguiente manera: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud. Por causa de los que me acechan, no me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Por 2 semanas hemos estado recorriendo esta serie de mensajes del dolor a la esperanza. Hoy vamos a ver la tercera parte, en donde, como he dicho, los salmos de los lamentos nos han invitado a acercarnos a Dios, acercarnos a Él en oración y presentar nuestras quejas ante Él. Pero eso no es todo, ahí no termina todo esto. Los salmos de lamento también nos invitan a presentar nuestras peticiones delante de Dios. En esos salmos vemos varias cosas que el salmista presenta, tales como: Señor, escucha mi oración. Levántate, Señor. Por favor, ayúdanos. Recuerda tus promesas, oh Dios. Haz justicia. Perdona mis pecados. Restáuranos, Señor. Enséñanos, Señor. Defiéndenos, Señor. Como puedes ver, los salmos de lamento ofrecen muchas opciones para el tipo de peticiones que uno puede presentar. En ocasiones, a veces, estamos tan abrumados que ni siquiera sabemos qué pedir. Quiero hacerte una pregunta. Si Dios te ofreciera a ti contestar una petición hoy, ¿qué le pedirías? ¿Cuál sería tu una sola cosa le pido a Dios? ¿Qué es lo que tu corazón más desea? Lo que vamos a ver en este salmo, el Salmo 27, quiero dividirlo en 3 partes. La primera es: quiero que veamos la situación que está pasando David. La segunda, la petición que hace David a Dios. Y tercero, la transformación que esta petición puede traer a nuestras vidas. Comencemos con la situación. El versículo 5 resume lo que está pasando David. Él le llama el día de la aflicción. El Salmo 90, versículo 10, nos habla que la vida es una vida que está llena de dolores y problemas. ¿Qué se refiere el día de la aflicción? Bueno, en este versículo, en este Salmo, 27, en los versículos 2 y 3, David escribe, él habla de malvados que avanzan contra él para atacarlo y destruirlo. Él habla de un ejército que lo rodea, una guerra que está por estallar. Y luego bajas al versículo 10 y puedes ver ahí que él habla, dice: aún si mi padre y mi madre me abandonen. Lo que tú miras aquí
es lo que todo ser humano pueda experimentar que pueda salir mal. Él está siendo abrumado psicológicamente, fisiológicamente, y encima de eso, las relaciones están bajando. Está hablando de que su padre y su madre lo abandonen. O sea que relacionalmente él está pasando, por así decirlo, por una cuarentena en donde no tiene ni contacto con sus seres queridos. Y aquí, hermano, me gusta que el Salmo no niega los problemas. A veces las personas cuando los miras, les preguntas, particularmente hoy en día, ¿cómo estás? Estamos bien. Yo creo que podemos ser honestos y decir, últimamente me he sentido un poco abrumado por lo que está pasando o muy abrumado por la situación que está pasando. ¿Por qué? Porque la vida muchas veces es así, abrumadora. Pero algo que vemos aquí es que David dice, en medio de todo esto, hay una cosa que le quiero pedir a Dios, solo una. En la versión Reina Valera dice, una cosa he demandado a Jehová. Si Dios te dijera, pídeme una cosa, lo que tú más desees, ¿qué sería? Ahora, voy a hablar por todos, seamos honestos. Si yo le pidiera a Dios una cosa, sería, Señor, que desaparezca por completo el coronavirus, y todos dicen amén, que desaparezca el coronavirus. Yo soy honesto, yo es lo que le pediría al Señor, pero hay algo aquí que David pide. ¿Qué sería esto que él le pide al Señor? Posiblemente para él, ¿verdad? Si estuviéramos en situación, Señor, un arma nuclear que destruya a mis enemigos o que mis enemigos retrocedan. Todas estas cosas, por cierto, son válidas, como ya habíamos visto. Señor, hazme justicia. Señor, ayúdame. Señor, rescátame. Señor, restáurame. Todas esas cosas son buenas. Pero hay algo, dice David, que está por encima de todas estas cosas. ¿Qué es? Porque cuando él descubra esto, cuando él reciba esto, dice que en el versículo 6, entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Así que vemos la situación de David. Ahora quiero que veamos la petición de David que está en el versículo 4, ya lo hemos escuchado. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Hay un enfoque aquí de David. ¿Cuál es? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Yo creo que el canto del hermano Danilo Montero resume bien el deseo de David en la canción Al estar en la presencia. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Y luego sigue diciendo, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Este es el deseo del salmista, contemplar la hermosura de Dios. Y como resultado, tanto este canto como el Salmo 27, el resultado es paz y gozo en medio de cualquier circunstancia adversa. Qué tremendo que en medio de cualquier circunstancia, sin importar lo que esté pasando, el hijo y la hija de Dios puede experimentar paz y gozo en medio de estas circunstancias. Ahora, la pregunta es, ¿cómo contemplamos la hermosura de Dios? Y yo creo que la respuesta se encuentra en el versículo 8. En donde el salmista David dice, yo, Señor, tu rostro busco. La palabra rostro en hebreo también se traduce presencia, ya que es un término abstracto lo que es presencia. Y en hebreo se usan más los términos concretos como el rostro. Entonces, cuando aparece esa palabra rostro, se puede traducir así, rostro o presencia. David quiere estar en la presencia de Dios. Hay mucha diferencia, hermano, hermana, entre saber que la miel es dulce y probar la dulzura de la miel. Hay un golfo enorme entre saber que Dios es bueno y experimentar su bondad. David anhela contemplar la hermosura de Dios porque allí encuentra placer, encuentra gozo, encuentra paz, encuentra alegría. El Salmo 16, versículo 11 lo describe de esta manera. Y esta es la Reina Valera. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra
para siempre. ¿En dónde? En la presencia, en el rostro de Dios hay plenitud de gozo, hay alegría. Ahora puedes ver por qué David dice: una sola cosa le pido al Señor, de todo lo que pueda pedirle, solo quiero hacer esto: contemplar la hermosura de Dios, porque ahí uno encuentra satisfacción. Y esto, hermanos, es verdaderamente lo que importa en la vida. Hace un tiempo atrás leía la historia de un misionero. En 1851, este misionero inglés, Alan Gardner, dejó todo atrás y se fue rumbo a Sudamérica en un barco. ¿Sabes? Este misionero nunca llegó a su destino final, nunca llegó a Sudamérica. ¿Por qué? Porque el barco se hundió y él fue llevado a la playa de esta isla donde estuvo ahí, en Tierra de Fuego, donde eventualmente él murió de hambre y de sed porque nadie llegó a rescate. Más adelante encontraron su cuerpo y descubrieron también que él tenía un diario, un jornal, le llaman en otros lugares. Él estaba muriendo de hambre y sed y estaba en dolor. Lo último que él escribió en su diario fue esto. Lo escribió, por ejemplo, él escribió el Salmo 34:10. Lo leyó de su Biblia y lo escribió. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. Y justo abajo escribió esto. Él dijo que él estaba abrumado por la bondad de Dios. ¿Qué? Estaba muriendo de hambre y sed, pero cuando leyó ese pasaje, él se sintió abrumado por la bondad de Dios. ¿Por qué no estaba enojado? ¿Por qué no estaba diciendo: Señor, ¿por qué no envías rescate si yo te estoy sirviendo, si yo estoy buscando alcanzar personas para ti? ¿Sabes por qué él reaccionó de esa forma? Porque él obtuvo lo que él más necesitaba. Él obtuvo la cosa que le pidió a Dios y era contemplar su rostro. Él había encontrado lo que él buscaba. No solamente vemos en el Salmo la situación y la petición de David, pero ahora apliquémoslo. ¿Cómo trae esta petición transformación a nuestras vidas? ¿Sabes? La hermosura de Dios nos transforma. ¿Por qué? Porque, para empezar, la hermosura de Dios expone lo horrible que es el pecado. De otra forma, te lo voy a poner de otra forma, cuando tú estás satisfecho en Dios, el pecado simplemente no apetece. Y otra cosa, la hermosura de Dios tranquiliza el corazón ansioso. La belleza de Dios trae esperanza al corazón deprimido. Algo que estamos viendo, un fenómeno en estos días, y todos, yo he estado hablando con muchos hermanos en mi iglesia y fuera de la iglesia, hermanos que Dios me ha permitido conocer, y hemos descubierto que la tensión que está causando todo esto produce un peso, y el cuerpo lo siente y lo resiente. Este peso muchas veces se manifiesta en un peso en el pecho, ¿no? Por el peso de lo que está pasando. Entonces comienza a surgir un ciclo en donde pensamos: ¿y qué tal si me pegó este virus? Y comenzamos entonces todavía a sentir más peso en el pecho, más presión, y cuando en realidad puede ser la ansiedad y de lo que está pasando. Entonces, pero lo que hemos descubierto también es cuando nos adentramos en la presencia de Dios, nuestras cargas, ese peso, esas preocupaciones se van. ¿Por qué? Porque estamos contemplando la hermosura de Dios. ¿Sabes en dónde puedes contemplar la hermosura de Dios? En la oración y la palabra. Pero sabes que esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, porque contemplar significa que voy a estar meditando en quién es Dios, en las obras de Dios. Como Elías, por ejemplo, construyó un altar. Él puso la madera, él puso el sacrificio en el altar. Pero ¿sabes qué? Dios fue quien envió el fuego y consumió el sacrificio en el altar. ¿Sabes? Dios no va a enviar el fuego en un lugar donde no hay un altar. Tiene que haber un altar. Tú y yo tenemos que construir ese altar. Pero hay algo que tú y yo no podemos hacer, y es enviar el fuego. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Así, hermanos, deberíamos ver
la oración y la lectura de la palabra es nuestro altar. Estamos poniendo ese tiempo para que Dios ahora envíe su fuego sobre nosotros. Una vez más te invito a que tomes tiempo para contemplar la hermosura de Dios y dejar que eso transforme tu vida. Oremos juntos. Señor, te agradezco por tu palabra que nunca cambia. Señor, permite que nosotros te digamos de corazón una sola cosa le pido a Dios. Señor, perdónanos porque muchas veces pensamos que vamos a encontrar paz y seguridad y satisfacción en otras cosas fuera de ti, pero lo que hemos descubierto es que no hay nada más que satisfaga completamente, plenamente, como lo es tu presencia. Así que, Señor, permite que nosotros podamos contemplar tu hermosura y que nuestros corazones sean transformados. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarte esta semana. Dios te bendiga.